Hola chicos, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a trabajar con una nueva unidad, la unidad de funciones trigonométricas. ¿Sí? Verán que yo ya acá preparé un poquito el pizarrón porque, bueno, hay unos dibujos, unas cuestiones importantes que vamos a tener que ir teniendo en cuenta para empezar con este tema. ¿Sí? Funciones trigonométricas, ustedes ya deben haber escuchado un nombre parecido cuando trabajaron en tercer, cuarto año con el concepto de razones trigonométricas. ¿Sí? Las razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a recordar, eran tres, en realidad son seis, ¿sí? Pero ustedes seguramente deben haber trabajado con estas tres, ¿sí? No con las inversas. La razón seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Y esas razones, ¿sí? Después las otras tres ya las vamos a mencionar más adelante cuando nosotros estemos trabajando con las funciones trigonométricas. Esas tres razones se aplicaban a un tipo de triángulo que es el famoso y conocido triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo, ustedes saben, tiene tres lados que tienen nombres, ¿sí? Tres lados muy particulares porque tienen nombres, no como los otros triángulos. El triángulo rectángulo tiene un lado que se llama cateto, que se llama hipotenusa, y otros dos lados que se llaman catetos. ¿Sí? Si nosotros miramos, acá tenemos un triángulo rectángulo, vamos a usar este que tenemos en este dibujo, en este gráfico, para ver el concepto de las razones. ¿Sí? Acá tenemos un triángulo formado por esto que estaría acá, que sería la hipotenusa, y estos dos que serían los catetos. Hay un cateto que se lo conoce como cateto opuesto, que es el que está opuesto al ángulo, o sea, el que no toca el ángulo. Siempre hablando de los catetos, porque la hipotenusa siempre toca el ángulo, sea este o este. ¿Sí? Los catetos, recuerden que son los que forman el ángulo de 90, que es este de acá. Cuando hablamos de ángulos del triángulo, nos referimos a este o a este, porque este siempre es de 90. Este sería el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente, que es el que pega contra el ángulo, o que junto con la hipotenusa estaría formando el ángulo alfa. Si nosotros hubiéramos tomado este ángulo de acá, este se transformaría en cateto opuesto y este se transformaría en cateto adyacente. ¿Sí? O sea que lo de cateto opuesto, cateto adyacente, depende del ángulo que nosotros tomemos. Bien, las razones en realidad son divisiones, ¿sí? Es lo que vale el cateto opuesto dividido lo que vale la hipotenusa, lo que vale el cateto adyacente dividido lo que vale la hipotenusa, y lo que vale el cateto opuesto dividido lo que vale el cateto adyacente. A lo que es cateto opuesto dividido hipotenusa se lo denominaba como seno del ángulo alfa, cateto adyacente dividido hipotenusa se lo denominaba como coseno, cateto opuesto sobre cateto adyacente se lo denominaba como tangente. Estos valores de la división son números decimales, ¿sí? Que siempre se encuentran, por lo menos lo que es seno y coseno, entre 0 y 1. La tangente no, la tangente da valores diferentes, ¿sí? Puede dar también valores negativos cuando nosotros trabajamos en funciones trigonométricas, pero eso ya es otra cuestión. Entonces, estos resultados, ¿sí? Que me dan acá, tenían una característica, tenían una relación con el ángulo alfa. ¿Sí? Si estos valores tenían un determinado valor numérico decimal, indicaban que el ángulo alfa valía una determinada cantidad de grados. ¿Sí? Y eso era lo que a nosotros nos permitía, obviamente calculadora mediante, encontrar el valor del ángulo. Después nosotros vamos a ver cómo se hace para encontrar el valor del ángulo, cómo es el valor del seno, cómo es el valor del ángulo alfa. Bueno, es otra cuestión que la vamos a ir viendo cuando veamos las funciones trigonométricas. Pero las relaciones, ¿sí? De las razones trigonométricas me marcaban esas cuestiones. Entonces yo, sabiendo por ejemplo lo que valía el seno del ángulo y el coseno, posiblemente podría encontrar lo que valía el ángulo alfa. O si yo sabía lo que valía el seno del ángulo alfa, podía encontrar lo que valía la hipotenusa, podía encontrar lo que valía el cateto opuesto, y así sucesivamente los diferentes elementos del triángulo, en lo que se conoce como la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron años anteriores. Ahora bien, vamos a tratar de adaptar
eso que ustedes conocen de las razones trigonométricas a las funciones trigonométricas. En primer lugar, hay una cosa importante. Cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, pero el triángulo rectángulo va a estar inserto, ¿sí?, dentro de lo que es este dibujito que nosotros tenemos acá. Tenemos un sistema de ejes de coordenadas cartesianas, tenemos una circunferencia que se conoce como circunferencia unitaria, ¿sí? La circunferencia unitaria se le denomina de esa manera, circunferencia unitaria o circunferencia trigonométrica, es lo mismo, porque tiene una unidad de radio, ¿sí? Desde el centro hasta donde pasa, siempre hay una sola unidad. Lo que no quiere decir que sea un centímetro, ¿eh? Fíjense que yo acá una unidad, esto es bastante más grande que un centímetro. Bueno, a eso se le denomina circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir esto? De entrada quiere decir que nuestra hipotenusa, porque el triángulo rectángulo lo tenemos acá, nuestra hipotenusa va a valer 1. ¿Sí? O sea, este elemento, que acá está marcado como si fuera un segmento OP, o si uno le pone una flechita ahí, podría ser un vector OP, va a valer 1. Y también hay otra cosa que nosotros podemos ver acá. Nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente, ¿sí?, también lo podemos encontrar y lo podemos identificar con otro tipo de elementos habituales en lo que es un sistema de eje de coordenadas cartesianas. Fíjense, nuestro cateto opuesto es este que está acá, ¿sí? Coincide con este. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cateto opuesto es la coordenada y1 y nuestro cateto adyacente es la coordenada x1. Entonces, nuestro seno de alfa razón se va a transformar en seno de alfa, función trigonométrica, como i1 sobre 1, o sea, i1. ¿Sí? Recuerden, cateto opuesto era este, coordenada i, ¿sí?, dividido hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, directamente no lo hacemos, ¿sí?, lo dejamos como i. De la misma manera podemos definir el coseno. Nuestro coseno, ¿cómo va a ser? Coseno de alfa igual a x1 sobre i sobre 1, perdón. Por lo tanto, nuestro coseno va a ser la coordenada x. ¿Sí? Y finalmente, nuestra tangente va a terminar siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, i1 dividido x1, que en ese caso queda como está. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que nuestras razones trigonométricas, que en un principio las conocíamos para los triángulos rectángulos y podían tomar determinados valores, ¿sí?, esto podía ser 18, esto podía ser 14, todo depende de la cantidad de centímetros que midieran los lados de los triángulos rectángulos, de pronto se van a circunscribir a una coordenada cartesiana. ¿Sí? La coordenada cartesiana y del punto P, obviamente, siempre que hablamos de coordenadas cartesianas tenemos que hablar de un punto. En este caso sería el punto P. Yo no le hago el trazo acá porque, bueno, perdería el triángulo rectángulo, ¿no? Pero acá podría ir un trazo de líneas punteadas. La coordenada de nuestro punto P, que sería donde termina el lado de la hipotenusa, ¿sí?, sería I1, ¿sí? Esta I1 sería nuestro seno, acá. La coordenada en X del punto P, que es X1, sería nuestro coseno. Y la división entre ambas sería nuestra tangente. ¿Está? Bien. Eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es algo que es fundamental, resulta fundamental para empezar a entender lo que son las funciones trigonométricas. Nuestras funciones trigonométricas no se van a ver regidas por valores de lados de triángulos, ¿sí?, como habitualmente uno lo hacía cuando lo trabajaba con las razones trigonométricas. Se van a ver regidas por el valor de una coordenada cartesiana, y esa coordenada cartesiana va a ser la coordenada del punto a donde termina el lado que en definitiva es el que me está marcando
el valor del ángulo, ¿sí?, que yo estoy midiendo. O sea que acá nosotros vamos a relacionar el valor del ángulo con el valor de las coordenadas, no como pasaban las razones, que eran los valores de los ángulos con los valores de los lados, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia que trabajamos entre las funciones trigonométricas respecto de las razones trigonométricas. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que tiene que ver con empezar a conocer un poquito más a esa cuestión del ángulo, ¿sí? Y bueno, eso es también algo que nosotros tenemos que tratar de entender para que, digamos, lo de las funciones trigonométricas nos empiecen a quedar un poquitito más claros. Bueno, chicos, vamos a continuar con algo muy importante para empezar a entender también acerca de las funciones trigonométricas. Cuando uno trabajaba con razones trigonométricas, tenía una característica. Así trabajara con el ángulo alfa o con el ángulo beta, hay una cosa importante a tener en cuenta. Ninguno de los ángulos, ¿sí?, podría tener un valor mayor a 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo, que ya tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que entre los otros dos tienen que sumar 90 grados. Entonces siempre se trabajaba con ángulos agudos. ¿Qué ocurre? ¿Qué característica tiene ese concepto que acabo de decirles? Que el ángulo alfa siempre va a ser un ángulo agudo y por lo tanto las funciones trigonométricas siempre me iban a dar números decimales menores que 1, mayores que 0, pero nunca me iban a dar valores negativos. Bueno, acá la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con una circunferencia trigonométrica estamos trabajando sobre todo el sistema de ejes de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con esto? Nosotros tenemos un ángulo acá, ¿sí? A este ángulo tiene unas características, ¿sí? Fíjense una cosa muy importante. Del ángulo sale una flechita, ¿sí?, que va para arriba, que ya después eso lo vamos a explicar más adelante. Y acá termina. A este valor, a este segmento, perdón, acá, se le llama lado terminal del ángulo, ¿sí? Bueno, el lado terminal es precisamente la hipotenusa, que nosotros habíamos marcado en nuestro triángulo rectángulo. Y el lado terminal va a estar ubicado en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, ¿sí? Y eso va a hacer que el lado terminal tenga diferentes valores de coordenadas. ¿Qué pasa acá? Si yo tomo la coordenada cartesiana en y para el seno y en x para el coseno, yo, por ejemplo, en el caso del cuadrante número 1, yo ya voy a saber lo siguiente. Voy a saber que el seno va a ser positivo, el coseno va a ser positivo, y por lo tanto esto va a producir que la tangente también sea positiva. Porque recuerden que la tangente es seno dividido coseno, ¿sí? Seno positivo, tangente obviamente positiva. ¿Qué ocurre si nosotros tomamos, ¿sí?, esto lo voy a hacer así nomás, este valor? Y ahí estaría el ángulo, ¿sí? En este caso hay una diferencia, fíjense. Si yo tomo este valor, tomo este ángulo, acá está el lado terminal, acá está el punto P, que sería en este caso, y acá voy a tener la coordenada del seno. En el caso del segundo cuadrante, fíjense lo que va a pasar. Nuestro seno va a seguir siendo positivo. Pero ¿qué va a ocurrir con el coseno? El coseno no va a ser positivo. El coseno está acá, y el coseno va a ser una coordenada negativa, ¿sí? O sea, x1 va a terminar siendo negativo. Un valor menor a menos 1, o mejor dicho, mayor a menos 1 entre menos 1 y 0, pero finalmente negativo. Por lo tanto, la tangente va a terminar siendo negativa. Lo mismo pasa si uno toma
por ejemplo, un valor de ángulo ahí. Sería este caso. ¿Sí? Bueno, en esta situación, ¿qué ocurre? Tenemos un seno, tercer cuadrante, que va a ser negativo. Nuestro coseno, ¿sí?, también va a ser negativo. Y la tangente finalmente va a terminar siendo positiva. Eso va a ser en el tercer cuadrante. ¿Qué ocurre en el cuarto? En el cuarto va a pasar algo parecido. Ahí tendríamos el ángulo, ¿sí? ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Seno. Recuerden que el seno es coordenada ahí. Termina siendo negativo, ¿sí? Así que en el cuarto cuadrante el seno es negativo, el coseno es positivo, porque va acá, y finalmente la tangente es negativa. Esto es positividad y negatividad de las funciones trigonométricas, ¿sí? A ver, en el caso de que ustedes tengan que resolver un ejercicio o algo en donde tengan que saber cuál es positivo, cuál es negativo y demás, lo más importante de todo es identificar en qué cuadrante está el ángulo. Ustedes no se olviden que el cuadrante 1 va a tener el ángulo que va desde 0 a 90 grados, el cuadrante 2 va a ser de 90 a 180, el cuadrante 3 va a ser de 180 a 270 y el cuadrante 4 va a ser de 270 a 360. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante que me va a permitir poder ubicar el valor del ángulo en el cuadrante adecuado y saber cuál van a ser, por ejemplo, los signos de sus funciones trigonométricas. Ejemplo, vamos a suponer que yo les digo, tenemos un ángulo de 170 grados. ¿Cómo son sus funciones trigonométricas? Positivas, negativas, bueno, 170 grados. Yo ya sé que hasta acá hay 180. Si es 170, puede estar más o menos por acá el punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser segundo cuadrante. Seno va a ser positivo, coseno va a ser negativo. Por lo tanto, tangente va a ser negativa. No es necesario aprenderse esto de memoria. Si alguien lo quiere aprender de memoria, bárbaro, pero razonándolo es suficiente como para que uno lo pueda llegar a entender. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la orientación de los ángulos. Vieron que yo acá estoy haciendo como unas flechitas. Bueno, yo voy a borrar todo esto y ahora vamos a ver qué pasa con el tema de la orientación de los ángulos. Bueno, nosotros ya habíamos visto que las funciones trigonométricas tienen que ver con un ángulo que se forma dentro de lo que es la circunferencia unitaria. El ángulo, fíjense que lleva como una flechita porque esto me está indicando hacia dónde va. Acá tenemos el lado terminal que está en el primer cuadrante y nosotros tenemos identificados un ángulo A. Un ángulo A que nosotros lo vamos a ejemplificar como si fuera un ángulo de 40 grados. ¿Sí? Fíjense que yo puse 40 grados, lo puse positivo porque los ángulos que van en contra de lo que serían las agujas del reloj se consideran ángulos positivos. Los que van a favor de lo que es las agujas del reloj se los consideran como ángulos negativos. ¿Sí? El ángulo positivo es el que habitualmente se utiliza y el que nosotros vamos a tener que utilizar siempre. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender también la relación que hay entre el ángulo positivo y el ángulo negativo. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando con funciones trigonométricas, con el tema de las ecuaciones y tengamos que sacar los valores de los ángulos, los valores de las funciones trigonométricas, nos vamos a encontrar, como ya vimos en el caso de positividad y negatividad, con valores positivos y valores negativos. Los valores negativos, los valores positivos me representan un pequeño problema, pero los valores negativos me representan un problema más importante, que tiene que ver con que la calculadora no siempre me da el valor del ángulo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me manejo en primer cuadrante no voy a tener problema con la calculadora. La calculadora está preparada para trabajar con ángulos de 0 a 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre?
Siempre que yo me maneje en primer cuadrante, no voy a tener drama. La calculadora me va a tirar, por ejemplo, si hay una determinada cantidad X de seno y de coseno, me va a tirar que el ángulo A vale 40 grados. No va a tener problema. El problema es si los ángulos me aparecen en otros cuadrantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar con el tema de la orientación de los ángulos y tenemos que aprender a trabajar esto del ángulo positivo, del ángulo negativo y demás, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este ángulo B, ¿sí?, que yo marqué ahí, el ángulo B yo lo tengo marcado como un ángulo, por ejemplo, de menos 90 grados, ¿sí? Ahora, yo digo, bueno, ¿cómo hago para que este ángulo se me transforme a positivo? Porque, a ver, yo supuestamente voy a tener que trabajar siempre con ángulos positivos. Bueno, es muy simple. Siempre que ustedes tengan un ángulo negativo, van a tener que hacer esto. Le sumo 360 grados. Yo hago esto y automáticamente, obviamente esto me va a dar 270 grados, automáticamente me va a brindar el valor del ángulo positivo correspondiente. ¿Está? Por ejemplo, si yo este ángulo A lo hubiera marcado al revés, hubiera dicho que el ángulo A era de menos 320 grados. Si yo le sumaba 360, automáticamente me terminaba dando 40. ¿Sí? Bueno, eso es una cosa importante a tener en cuenta con la orientación de los ángulos. También hay otra cosa importante que tiene que ver con la orientación de los ángulos y que tiene que ver con que en ocasiones voy a tener que identificar si el ángulo es un ángulo simple, como en este caso del A, o si aparece un ángulo, por ejemplo, mayor de un giro. Fíjense lo que yo hice. Yo arranqué desde acá, di toda la vueltita así y llegué hasta acá. ¿Sí? El ángulo, en realidad, sigue siendo el mismo, el ángulo de 40, pero este ángulo C que yo marqué no es un ángulo de 40. ¿Por qué? Porque previo a eso hice un giro completo, o sea, hice 360 grados. Recuerden que un giro es 360 grados. Y después subí 40 grados más. Por lo tanto, no estamos hablando de un ángulo de 40 grados, sino que estamos hablando de un ángulo de 400 grados. ¿Sí? Y hay un detalle más, y con esto terminamos el concepto. Fíjense un detalle importante. Todos los ángulos yo los arranqué desde este segmento. No arranqué ningún ángulo de estos de acá. Eso es algo que sí hace la calculadora. Cuando lleguemos a la parte de la calculadora lo vamos a plantear a esa situación. Pero nosotros, para guiarnos y para, digamos, siempre trabajar de la misma manera, tenemos que trabajar siempre con el ángulo arrancando desde este semieje, el semieje positivo de las X. O sea, los ángulos siempre arrancan desde el semieje positivo de las X hasta llegar a su lado terminal. ¿Sí? En este caso el lado terminal de A sería este, que coincide con el de C, y el lado terminal de B sería justamente el semieje negativo, sería en este caso de la Y. Eso es para que lo tengan en cuenta y para que vean cómo deberíamos trabajar con los ángulos. ¿Sí? Siempre ángulos positivos. Si tengo el ángulo negativo, lo convierto. A menos que, bueno, en algún ejercicio por ahí me pidan que lo deje como ángulo negativo, pero esa sería otra cuestión.